¿Cómo están? Bueno, acá estoy con lo prometido. Yo les prometí que les iba a mostrar cómo hacer las vueltas cortas, pero con el frente ¿ven? Que queda este detallecito, queda muy bonito. No por las mangas, por el frente. Y en redondo. Muy bien, ya tenemos el cuello hecho. Yo ya tengo mis marcadores de punto marcando la espalda. Dejo la hebrita del final donde terminé de la unión, en el medio de la espalda. Acá tengo mi manga, acá tengo mi delantera que marqué el medio como referencia. Y acá tengo mi otra manga. Los cálculos yo ya los expliqué cómo sacar. Les hago un breve repaso. A la cantidad de puntos les descuento 4, que son los 4 puntos de Raglan. Esa cantidad la divido por 5, lo que me da va a ser para las mangas. Acá como me dio 2, lo dejé en 19. Y esa misma cantidad la divido por 2. Esa cantidad que me da le descuento lo que me dio de mangas. En total me da 29 puntos y acá tengo mi distribución de puntos. Si lo quieren ver más detalladamente, en el otro video, se los dejo por acá, les expliqué perfectamente todo. Ya tengo marcado, en ese video les expliqué exactamente dónde poner los marcadores, etc. Bueno, muy bien, no me quiero detener con eso. Voy a mi aguja número 5 milímetros, que es con la que voy a tejer el cuerpo. Acuérdense que esto lo tejí con 3,5. Muy bien. Ahora, no vamos a arrancar ni por las mangas ni por la espalda. Vamos a arrancar por la delantera. Tampoco vamos a arrancar por el medio de la delantera. Vamos a arrancar por donde? Cerca de mi primera manga. Para ser exactos, 3 puntos antes, 1, 2, 3 puntos antes, ¿ven? 1, 2, 3 puntos antes de mi primer manga. Entonces tomamos material y nos vamos a poner manos a la obra. Muy bien, enlazamos. Ahí hacemos una cadenita para ajustar y ahí mismo vamos a hacer un medio punto, en el mismo punto que enlazamos, ¿sí? Un medio punto. Ahora vamos a hacer una media vareta. Media vareta, picamos, sacamos, enlazamos y pasamos por los 3. Y por último una vareta. Picamos, enlazamos, pasamos por 2, pasamos por 2. ¿Ven? Y ya empezamos a dar una pequeña inclinación ahí. A ver que voy a acomodar la cámara. Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos el marcador de puntos, así que vamos a sacarlo. Porque era solamente acá. Yo ya estoy escondiendo la hebrita. ¿Qué vamos a hacer? Como todo coso de aumento de Raglan, una vareta, hay muchos más, una vareta, una cadena y una vareta. Este es el más clásico de todos los aumentos de Raglan, ¿sí? Ahora voy a continuar con mi espalda, perdón, con mi manga, mi primera manga. Todo varetas. Entonces, para no hacerlo largo, voy a empezar por mi delantera, 3 puntos antes de el primer marcador. Hacemos un medio punto, una media vareta y una vareta. A partir de ahí tejemos todo con vareta, respetando nuestros aumentos de Raglan, donde están los marcadores. Voy todo por una manga, voy todo por la otra por la espalda, voy todo por la otra manga y ahí les muestro cómo terminar acá. Entonces llego hasta el segundo marcador de mi segunda manga,
a donde me acerco a la delantera nuevamente y nos vemos. Muy bien, acá ya llegué a mi último marcador de puntos, entonces voy a hacer mi aumento de raglan, que les repito, una vareta, una cadena y una vareta. Yo a esta altura, una vez que ya hice los aumentos, no le vuelvo a poner los marcadores, pero si ustedes consideran necesario, pónganselos. Muy bien. Entonces, acá yo había hecho un medio punto, una media vareta y una vareta antes del aumento. Entonces, ahora tengo que hacer exactamente lo mismo al revés. ¿Sí? Una vareta, una media vareta y un medio punto. ¿Ven? Y así queda equiparado los dos lados. Ahora, no voy a dar vuelta el tejido, yo quiero seguir en circular, así después el resto del cuerpo, si lo quiero hacer en varetas, por ejemplo, o en algún punto que no sea reversible o que no se pueda tejer al derecho y al revés, que cambia la trama, entonces esta es una opción muy buena. Muy bien, yo terminé acá, ¿sí? Pero ahora voy a seguir con medios puntos. Si ustedes quieren acá, le pueden poner un marcador de puntos en este punto anterior para acordarse que ahí fue donde terminaron, ¿sí? Y seguimos todo con medios puntos hasta llegar 2 puntos antes de donde iniciamos. Entonces, hago todos medios puntos hasta llegar a ese momento 2 puntos antes de donde iniciamos esta vuelta. Si ustedes se dan cuenta, estas vueltas las vamos a tejer en espiral. No están hechas con cierre de vuelta. Este es mi medio cuello. Este marcador sí lo voy a pasar para no perder la mitad del cuello, ¿sí? Para no perder esa referencia. Les decía que es un tejido, toda esta parte que vamos a hacer en tubular y no se nota. El resto no es tubular. Muy bien, vamos haciendo los últimos puntos que me queda hasta llegar 2 puntos antes de donde iniciamos la vuelta anterior. Bueno, ven, acá ya llegué. Acá ya llegué 2 puntos antes del inicio, ¿sí? Antes iniciamos 3, ahora iniciamos 2 puntos antes. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 1, voy a poner el marcador para acordarme que acá inicia esta vuelta. 2 medios puntos. Donde hice el primer medio punto de la vuelta anterior voy a hacer una media vareta. Después voy a hacer otra media vareta. Y acá voy a hacer 1 y 2 varetas. Entonces ahora tenemos 2, 4, 6 puntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teníamos 3 de la primera vuelta. 2 que le agregamos 5, más 1 del aumento 6. ¿Sí? Entonces tenemos 2, 2 y 2. ¿Sí? Acá llegamos a nuestro aumento de raglan. Ven que ahí está la B. Nuestro aumento de raglan. Entonces hacemos nuestro aumento. Una cadena y una vareta. Y ahora hacemos el resto. Siempre les repito, no se olviden de tejer esta vareta. Ese agujerito pertenece a mi primer punto de, en este caso, la manga.
Entonces, damos toda la vuelta, llego hasta el último aumento de raglan y les muestro cómo continuamos. Muy bien, entonces ya hice mi último aumento de raglan, ya di toda la vuelta. Acá es donde terminé la vuelta anterior. Por lógica, debería terminar 2 puntos más adelante. Vamos a ver. Primer punto, ahí, como siempre les digo, una vareta, 2 varetas, una media vareta, la segunda media vareta justo acá, donde tenía el marcador, y me faltan los 2 últimos medios puntos y me estaría dando perfecto. 1 y 2. Entonces marcamos como que este fue nuestro último punto en esta etapa. Entonces nuevamente hacemos todos medios puntos, pero esta vez este fue el inicio, vamos a empezar uno antes. Entonces, como primera etapa, y eso ténganlo como regla, empiezan con 3, siguen con 2, continúan con 1. Y después les explico cómo hacer para llenar el resto. Entonces, lo que voy a hacer es terminar esta vuelta y vamos a empezar por 1, así les muestro cómo se hace esta primera parte y después les muestro cómo terminamos esta vuelta, que es en espejo, como venimos haciendo, y les explico cómo se continúa. Muy bien, entonces acá ya estoy un puntito antes, como les había dicho, en esta ocasión es un punto antes. Entonces voy a cambiar mi marcador a este punto de acá. Entonces voy a hacer, igual que hice antes, 2 medios puntos, 2 medias varetas, 1 y 2 medias varetas, y el resto de los puntos en varetas. Vamos a contar, porque después los tenemos que repetir en espejo del otro lado. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y acá ya tengo mi aumento. Entonces ya sabemos que cuando demos toda la vuelta hasta acá, vamos a tener que hacer igual, al revés, en espejo. 4 varetas, 2 medias varetas, 2 medios puntos y terminar un puntito después que este marcador. Entonces llego hasta ahí, total ya lo expliqué, y después les digo cómo se continúa. Nos vemos cuando llegue a este lugar. Bueno, ven, acá yo ya hice el aumento, 1, 2, 3, 4 varetas, 2 medias varetas y me faltan los 2 medios puntos. Acá tengo mi marcador, o sea que voy a terminar una después tal cual tenía previsto. Voy a sacar el marcador para hacer cómoda mis 2 medios puntos y lo vuelvo a poner en el último punto para ya tener como referencia. Muy bien, entonces ahora les voy a explicar lo siguiente. Lo mejor para que les quede una caída entre 4 y 5 centímetros es hacer unas 8 vueltas. ¿Por qué no recomiendo menos? Porque de este lado del frente, si bien son medios puntos contra la espalda, que son varetas, un poquito mínimo aumenta, ¿sí? Crece. Obviamente no tanto como la espalda, porque la espalda tiene varetas. A ver, acá en 3 vueltas, con las varetas, a mí me aumentó del inicio, me aumentó unos
casi 4 centímetros, 3,5, ¿sí? Ahora, de la delantera me aumentó 1 centímetro, un poquitito más, no, 1 centímetro, 1 centímetro, ¿ven? Entonces ahí tengo una diferencia solo de 2, ¿entienden? Entonces, no menos de 7 a 8 vueltas para que les dé una caída lo suficientemente interesante. Miren, yo acá tengo uno un poquito más avanzado, exactamente igual, ¿ven? Que si ustedes miren la caída, ven que acá coincide perfectamente. Si ustedes miren la caída, ahí les da una caída de 4 centímetros. Ahí 4 centímetros. ¿Ven? Entonces, mínimo, acá yo hice 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta fue de unión, solamente para mostrar. ¿Ven? Que después se empareja, porque ustedes van a ver que le da, de hecho todavía le queda apenitas, pero después no se va a notar. Entonces, eso para que tengan como referencia ustedes. Entonces, ¿qué pasa? La regla, como les expliqué antes, siempre es empezar para ya empezar con una inclinación de 3, 2 y 1. La cantidad de puntos que a ustedes les quede hasta el centro la tienen que repartir para que les dé 8 vueltas. Entonces yo voy a hacer 2, 2, 2, 2 y después llego al final con una. ¿Está? Entonces yo acá tengo 3 vueltas. 2 más son 4 vueltas, 2 más son 5, 6, 7 y la última 8. ¿Se entienden? Si lo tienen que hacer de una porque tienen menos puntos, lo hacen de una. Si tienen más puntos, lo hacen de 3 o de 4 máximo. Entonces, es una cuestión de repetir y repetir. Arrancamos 2 antes, hacemos 2, 2 y la cantidad de varetas que nos quede. Nos acordamos la cantidad de varetas para después poder hacer del otro lado lo mismo. La cantidad de varetas que nos dé más 2 y 2. Repito, arrancamos 2 antes, hacemos 2, arrancamos acá, ¿sí? 1 y 2 medios puntos. 1 y 2 medias varetas y el resto hasta llegar al aumento de Raglan, todo vareta. En este caso, pónganle, hacemos 1, 2 medios puntos, 1, 2 medias varetas. Nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varetas. Hacemos el aumento de Raglan, damos toda la vuelta, llegamos al otro punto y hacemos 7 varetas, 2 y 2. ¿Está? Y así vamos haciendo hasta llegar al centro. ¿Sí? No justifica, porque creo que el concepto ya lo tienen más que claro, no justifica que yo se los muestre ahora. Sí voy a hacer las 5 vueltas que me faltan, así les muestro exactamente cómo queda. ¿Está? Muy bien. Nos vemos en un momentito. Muy bien. Acá ya hice mis 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Así me fue quedando mi cuello. ¿Está? Entonces, si ustedes notan, yo lo emparejo ahí, queda un poquito, ¿ven? Un poquito. Corto mi hebra acá, ¿sí? No voy a continuar desde acá. ¿Por qué? Porque a partir de ahora
sí vamos a tener cierre de vuelta. Y no hay cosa peor que nos quede el cierre de vuelta en la delantera y mucho menos en el centro. Entonces voy a cortar mi hebra. Yo acá no la emprolijé, ustedes emprolijenla bien. Simplemente la voy a pasar para atrás para que no moleste. Y listo. ¿Estamos? Entonces, ¿por dónde voy a arrancar? Muchos empiezan por la mitad de la espalda y está bien. A mí me gusta empezar por el aumento de Wrangler. Es una cuestión de cada uno. ¿Cómo empiezo mi aumento de Wrangler? O donde ustedes quieran, donde ustedes quieran. A mí me gusta empezar de este lado de la espalda y ya venir por este lado. Hago un nudo deslizado para no empezar con cadenitas. Hago un nudito deslizado, una lazada, sostengo y me voy a meter directamente en mi aumento de Wrangler. ¿Sí? Hago así, sostengo, paso por 2 y paso por 2. Y ahí me queda perfectamente bien una vareta normal, no cadenita de subida. Una vez que dé la vuelta, claramente me va a faltar la cadena de separación y después me uno ahí. Muy bien. Entonces, sin olvidarnos de ese punto, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer todas varetas, ¿sí? Entonces, voy a continuar todo en varetas. Voy a hacer mi aumento de Wrangler acá. Voy a llegar a la parte del frente y cuando llegue al medio les muestro cómo solucionar este escalón, que no es un escalón realmente, es como una depresión. ¿Cómo lo solucionamos? Nos vemos cuando llegue a esta parte. Bueno, muy bien, acá ya llegué al centro. Acá ya estoy. En las medias varetas no hay mayor problema porque de última estiramos un poquito más el punto de lo que normalmente lo haríamos, ¿sí? Para emparejar. El tema pasa por los medios puntos que nos quedan acá, estos dos de acá, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar. Tomamos hebra, ¿sí? Normalmente pasaríamos por 2 y después por 2. En este caso no. Vamos a estirarlo un poquito. No es doble vareta ni nada. Sacamos ahí y pasamos por 1. Y ahí ya le damos un poquito de altura. Y ahí pasamos por 2 y después pasamos por 2. ¿Ven? Y equipara un montón y prácticamente no se nota. Y en el otro hacemos lo mismo en la cantidad de puntos que no sea necesario. ¿Ven? Ahí le damos un poquito de altura, después pasamos por 2 y después pasamos por 2. Y después seguimos tejiendo varetas normalmente. Ahora les muestro cómo queda. Hago unos puntitos más como para mostrarles. Ven que es un truquito o trucazo cuando tienen este tipo de depresiones. Ven que queda bastante derechito, ¿sí? Ahora se los muestro. Ahí. ¿Ven? Que queda bastante derecho. A lo sumo un poquitito, que si ustedes consideran que es mucho, en la siguiente vuelta le vuelven a hacer lo mismo. A esos 2, 3, 4 puntos que quedan. Y no se nota que hicieron un punto diferente. Bueno, después terminan con la vuelta, hacen todas las vueltas que sean necesarias, hacen su canesú normal, pero ya tienen un cuello con bajada. Muy bien, espero que les haya gustado, escríbanme algún mensaje. Siempre son bien recibidos todos sus mensajes, muy cariñosos. Se los agradezco enormemente y nos vemos en un próximo video. Chao.